sirve. Martes, una oportunidad más con la Fundación Ser Fraterno. Y nos acompaña hoy una de las profesionales de esta fundación, la autora Lili Cristina Blanco. Es administradora de empresas, especialista en desarrollo personal y familiar y especialista en gerencia de mercadeo. Varios temas que ella maneja, pero el que vamos a tocar hoy es algo que ha impulsado o que está impulsando la Fundación Ser Fraterno, y es el liderazgo virtuoso. Doctora Lili, gusto en saludarla. Bueno, esta es la primera vez que está aquí en Gente Activa de Catedral Estéreo. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Pues feliz de esta invitación, feliz de compartir con todos tus oyentes y con ustedes. Bien, doctora, liderazgo virtuoso. ¿Qué es esto de liderazgo virtuoso? Vale, pues primero que todo quiero compartirles que más que una experta en cualquier tema soy una buscadora de tesoros. Y eso tiene que ver con liderazgo virtuoso, por supuesto que sí. Pero quiero definir tesoro como todo aquello que tiene valor, por ser bueno, que es digno de estimación y protección. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando encontramos un tesoro, ese tesoro nos enriquece, nos mejora, nos aumenta, nos hace prosperar nuestras calidades como personas, como seres humanos, y por supuesto nos acerca a Dios, que es el sumo bien y la total belleza. En ese orden de ideas, lo que yo vengo a compartirles hoy es un relato de los viajes y aventuras que vivimos todos, que tú vives, que tu audiencia vive, cuando nos atrevemos a abrir la mirada, el entendimiento a nuestro entorno y ver los milagros que allí se suscitan. Y el liderazgo virtuoso no es otra cosa que esas experiencias que recogemos a lo largo del camino, cuando nos atrevemos a desarrollar nuestro potencial al máximo. Y lo que tiene que ver exactamente con liderazgo es a transmitir esas experiencias que hemos hecho realidad en nuestra vida a otros. Así que hablar de liderazgo virtuoso es hablar de dejar ser ese diseño personal que somos, dejar ser esa persona que estamos llamados a ser en cada uno de los ámbitos. Era específica, o sea, en el ámbito personal, familiar, pero de manera específica la propuesta de Ser Fraterno hoy es que lo llevemos a nuestros equipos de trabajo, que lo llevemos a las organizaciones, a las empresas. Y hoy tenemos una mezcla muy interesante a partir de la experiencia que estamos viviendo de pandemia, y es que para muchos de nosotros nuestro hogar se ha convertido también en un escenario que compartimos con el trabajo. Desde allí estamos proyectando entonces este nuevo esquema de valor y de formación y de compartires que se llama liderazgo virtuoso. Cómo trabajar desde la casa, cómo desarrollar nuestro potencial y, por supuesto, cumplir los objetivos de las organizaciones a las que pertenecemos. En estos días yo veía un mensaje a propósito de buscar tesoros en todas partes donde decía, por la pandemia tengo que trabajar en la casa, y en tono depresivo. Y a pie del mensaje decía, ese mensaje lo que quiere decir en el fondo es que tengo trabajo y tengo casa. Enhorabuena, ¿no? Claro, totalmente. Doctora, y bueno, ¿qué áreas o aspectos se deben tener para ese desarrollo de ese liderazgo? Bueno, estamos hablando de que hoy nuestro foco es la organización, las instituciones donde cada uno de nosotros presta un servicio o un trabajo. Y por supuesto, las empresas tienen unos objetivos que hay que cumplir. Las organizaciones tienen unos retos. Esos retos, el primero es la búsqueda de resultados, es decir, la eficiencia, el desarrollo de competencias en cada uno de sus colaboradores. El otro reto muy importante para las organizaciones y desde esta perspectiva es el tema de la pertenencia, el compromiso. Y aquí el generar la lealtad y la confianza con sus colaboradores juega un papel muy importante. La trascendencia es el otro hito donde la continuidad, el desarrollo y el liderazgo de sus colaboradores y de la organización en su entorno y en su mercado va a ser muy importante. En últimas, las empresas con la suma de estos objetivos lo que buscan es ser rentables. Si una empresa no genera ingresos y no es rentable, no es viable. No es viable ni para ella
ni para la comunidad, ni para sus funcionarios o colaboradores que también necesitan ingresos. Allí, en esos objetivos, la persona también comparte, hay un punto de intersección donde se comparte eso a nivel empresarial. O sea, la persona también requiere desarrollar competencias, ser eficiente, generar lealtad y confianza con su organización, un sentido de pertenencia, y él quiere desarrollar su liderazgo y trascender dentro de la organización. Para eso necesitamos una persona íntegra. Las empresas buscan ser altamente rentables y las personas buscamos ser personalmente íntegros. Y es aquí donde está la raíz de nuestro programa. Y es que para trabajar esta propuesta dentro de las organizaciones no basta una charla, no basta una conferencia. Que hay muchos esquemas de capacitación que apuntan a eso. No. Aquí se requiere un programa, un trabajo continuo, un acompañamiento donde rescatemos cuáles son las raíces de esos objetivos mutuos en el ámbito empresarial que nos conectan, tanto a la empresa como a la persona. Entonces hay que trabajar desde la raíz y contemplamos esa empresa como un árbol, por ejemplo, que tiene raíz, tronco y frutos o flores, pues hay que trabajar en la raíz. Claro. ¿Y qué es lo que está ofreciendo Ser Fraterno en ese sentido? Para alguien que diga, oye, yo quisiera tener este liderazgo virtuoso en mi organización, en mi empresa, en mi entidad. ¿Qué están ofreciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues ofrecemos un programa, no una conferencia, no una charla, sino un programa de acompañamiento donde la empresa, como les mencioné hace un instante, va a poder atacar sus objetivos principales, básicos, en busca de esa rentabilidad, uniendo los objetivos de sus colaboradores. Finalmente, si viéramos la empresa como un árbol una vez más, pues la empresa tiene diferentes áreas, tiene diferentes funciones, pero ¿quiénes desarrollan, crean los productos y ejecutan esas funciones y esas áreas? Los equipos de trabajo. Y los equipos de trabajo están conformados ¿por quién? Por personas. Así que para poder alcanzar esos objetivos empresariales hay que trabajar desde la raíz, y la raíz es la persona. A su vez, la persona también tiene unas raíces, y esas raíces empiezan con su carácter, sus principios y sus valores. Cuando atacamos la raíz del problema, estamos fortaleciendo ese árbol, esa organización, esa institución, esa persona humana. Estamos fortaleciendo las raíces para que, sin importar la estación del año en la que nos encontremos, porque algunas empresas estarán en primavera, otras se están pasando por un verano, otras se encuentran en un otoño y algunas en un invierno. Y eso sí que lo estamos viendo en esta pandemia. Pero cuando hay unas raíces sólidas, el árbol aguanta cualquier estación. Y el ser humano, la persona, es capaz de aguantar también cualquier reto, cualquier estación. Y hoy más que nunca estamos siendo probados en eso. Así que Ser Fraterno invita a las organizaciones a que vivan un proceso de construcción desde la raíz, desde la profundidad, que nos dé la fortaleza para aguantar cualquier desafío. Porque lo que nos muestra el 2021 es que los cambios del 2020 llegaron para quedarse. Y que este va a ser nuestro ámbito de vida por excelencia. El año pasado nos tomó por sorpresa, hoy ya sabemos qué es lo que está pasando. Y ante esos retos, por supuesto que la formación ocupa un papel muy importante. Entonces, estar informados, estar formados es muy valioso, pero se queda corto el proceso si nos quedamos solo en información. Se requiere un tema de coaching, de acompañamiento. Y hablo de coaching porque está muy de moda, pero no es otra cosa que acompañamiento. Así que Ser Fraterno ofrece un programa donde a través de unas sesiones de clase magistral, donde vamos a tener un contacto virtual, pero lo vamos a tener, se comparten los temas fundamentales, estos pilares sobre los cuales se funda el programa, y a través de la semana se tiene un proceso de decantamiento de la información que es muy importante, se tiene un proceso de profundización y de sensibilización del tema visto en la primera clase,
Y adicionalmente hay unas tareas y hay unas reflexiones que nos permiten vivir de manera mucho más plena y completa un proceso de formación que de verdad dé frutos y flores y resultados evidentes, pero que se mantengan en el tiempo. Claro, que creo que sería el sueño, el ideal de un buen gerente que tiene sentimientos y que como persona cree que es no solo producir desde la rentabilidad, sino que sus empleados, que sus funcionarios, sus acompañantes de trabajo y procesos pues crezcan como personas y den esos frutos y esas flores que usted está mencionando. De verdad que suena muy bonito esta alternativa de lo que está haciendo la Fundación Ser Fraterno. Doctora, esto digamos que es un modelo nuevo que ustedes han creado o ya existe y uno podría decir, mire, es que tal empresa parte de este liderazgo virtuoso y por eso están así. Parte de lo que yo les compartía de ser buscadora de tesoros y más una relatora de experiencias que no solo son nuestras, no solo son mías, no solo son de la fundación, sino que realmente están en la historia y están en libros antiquísimos y valiosos, incluso en la Biblia. O sea, estos principios, estos valores y estos derroteros no son un invento de ahora, están. ¿Qué es lo novedoso que está haciendo Ser Fraterno en esta oportunidad? Y es que si bien los principios, los valores existen, y es claro que cuando sembramos un árbol se requiere un proceso, una semilla, un acompañamiento de esa semilla, un nutrir, un dar agua, un dar sombra cuando se requiera, durante un periodo de dependencia importante para que después el árbol ya con fuerza sea lo que está llamado a ser y siga su desarrollo de crecimiento ya por él mismo. Si bien es cierto que todo requiere un proceso, tanto el contenido como el proceso, lo que sí hemos visto en diferentes procesos de formación que se han llevado a cabo en organizaciones y que nosotros mismos hemos vivido, es que se hacen de manera aislada. Por eso yo mencionaba mucho el tema de una conferencia. Se contratan procesos de capacitación donde simplemente se recibe una conferencia muy buena, con excelente contenido, impactante, que cuando se sale de la conferencia, ese contenido se pierde muy rápidamente en el tiempo. Y es más, la cantidad de información que nos queda después de recibirla también es mínima frente a lo que se dio. ¿Qué quiere decir eso? Que hace falta un proceso de acompañamiento donde eso se profundice. O por otro lado, hay procesos de acompañamiento que les falta fuerza y enfoque y no se une el tema de la organización con el tema de la persona, sino que se trabajan los objetivos estratégicos de la empresa independientes de la persona. ¿Qué es lo que ha hecho Ser Fraterno? Integrar todos estos elementos para brindar un proceso de formación mucho más sólido, completo. Por supuesto que esto requiere un esfuerzo. Como hacer ejercicio requiere un esfuerzo y uno no puede pretender que con un día de dieta, un día de abdominales, un día de carrera ya esté lista para un triatlón. Eso no funciona así. Por eso también es un proceso real, es un proceso sustentado en la experiencia donde durante varias sesiones de acompañamiento se desarrollan hábitos que perduran. Y ya sabemos o hemos escuchado muchas veces que incluso el tema de los hábitos requiere mínimo 21 días, pero las últimas teorías hablan de 40 o 60 días en la repetición de una actividad para que realmente se convierta en un hábito. Los gerentes con una visión de mediano y largo plazo que saben que sus empresas se hacen así en el día a día, construyendo para el mediano y largo plazo, entienden perfectamente este proceso y la importancia de hacerlo de una manera progresiva como lo estamos planteando. Qué bien. Pues doctora Cristina Blanco, muchas gracias por esta invitación de la Fundación Ser Fraterno. El número de contacto para que quienes estén interesados, pues, y además alguien que preguntó acá algunas preguntas que hicieron acá en el chat de Gente Activa, las coloquen al número de Ser Fraterno. Bueno, entonces el número... Así es. Que lo envíen al número y se conectan con el Ser Fraterno a través del número de Ser Fraterno. Bueno, aquí me envía Álvaro el número. Entonces, 304-521-2392 es el número de Ser Fraterno. 304-521-2392. Cuando usted inició, doctora, habló de
de también cómo estar en esa cercanía y esa sintonía con Dios en todos esos proyectos. Ya lo hablamos con el arcipreste antes, en la anterior entrevista. Se inicia mañana la cuaresma, 40 días. Y usted está diciendo que aquí generación de hábitos pueden ser antes 21 días, pero ahora 40 o 60. Déjenos una tarea, doctora, para todos los oyentes. Iniciamos la cuaresma. ¿Cómo ponemos generación de hábitos a la par con esta experiencia de vivir una buena cuaresma? Ok, perfecto. No es fortuito, no es casualidad, y sí más bien diosidencia que hoy se esté hablando que para la generación y la fundamentación de un buen hábito se requiera mínimo 40 días. Habíamos hablado antes de 21, ahora se está hablando de 40 y 60, y ahí hay un sentido profundo del tema. Yo les planteaba que el programa arranca desde las raíces. Y aquí usemos entonces un término empresarial y un concepto empresarial muy conocido, que es el tema del DOFA. El tema del DOFA es un esquema que le permite a las organizaciones, pero también a las personas, hacer un proceso de reflexión de debilidades y fortalezas que yo como empresa tengo o que yo como persona tengo. Y eso requiere un análisis y un proceso de reflexión sencillo, de introspección, sencillo en términos de que lo hago conmigo mismo, no necesito ir a la teoría o consultarle a nadie. Eso acompañado de un análisis del entorno que hacen las empresas, y es ver sus oportunidades y amenazas, que como personas también podemos ver en este momento de mi vida, aquí y ahora, cuáles son mis oportunidades y las amenazas que tengo. Creo que sería un ejercicio muy interesante para empezar la cuaresma mañana, y la tarea es que construyamos nuestro DOFA o FODA personal, empezando por hacer un inventario de las fortalezas, de esos dones maravillosos que nos ha regalado Dios, pero también de las áreas de mejora que tenemos, y las oportunidades y amenazas que están en el entorno, como un reto y una oportunidad para poner a prueba esos talentos que Dios nos ha regalado. Empecemos así la cuaresma. Yo creo que es una invitación con la cual podemos arrancar estos 40 días de reflexión. Perfecto. Muchas gracias, doctora Lidy Cristina Blanco, de la Fundación Ser Fraterno. Un abrazo y Dios lo bendiga. Un abrazo, y aquí siempre listos a fraternizar el mundo, y gracias por la invitación y felices de participar. Feliz día.